Bueno, vamos a las cosas. Yo tengo acá abajo mi programa Access a la vista. Eh, Ustedes lo van a tener que buscar si tienen Office y si no, ya les dije, si lo van a tener que instalar, ya buscaremos de dónde si alguien lo necesita. Y lo que vamos a hacer es abrir una base de datos en blanco. De todas formas, existen un montón de bases de datos preformateadas: mantenimiento del vehículo, gestión de proyectos, contabilidad, canal de ventas, personalización de aplicación web. Nosotros vamos a abrir la que diga base de datos en blanco. Y nos pide que le pongamos un nombre. Yo le voy a poner enfermería. Y voy a poner mi apellido, como cuando ustedes tendrán que poner el suyo, y voy a poner crear. Cuando crean la base de datos, la graba vaya a saber dónde, en algún lugar por defecto. Mi consejo es que elijan guardar como y la guarden en la carpeta donde ustedes vengan trabajando con el seminario. Van a archivo, guardar como y buscan la carpeta de trabajos donde están trabajando. Tipo de base de datos, en realidad elegimos la que está y elegimos guardar como. Sí, está bien, debe cerrarse todos los objetos. Y buscan la carpeta de trabajo que tengan ustedes. Yo la tengo aquí en documentos, educación, docencia universitaria, informática, cursada 2020. Fíjense cuántos años de cursadas y cuántas cursadas tengo por acá. Y la guardo. En principio, la base de esta tiene distinto cuadro de diálogos: inicio, crear, datos externas, herramientas de base de datos. Nosotros vamos a usar crear primero y herramientas de base de datos. Datos externos permite vincular una base de datos con una tabla de Excel, importar o exportar datos a Excel. En principio mucho no nos interesa. Acá está protestando para habilitar el contenido, le digo que lo habilite. Y dice todos los objetos. No hay objetos en este cuadro de diálogos de la izquierda, aparecen todos los objetos. Lo primero que vamos a crear son tablas. Vamos a crear, elegimos tabla. Las tablas se pueden crear como una tabla vacía o en vista de diseño. Mi consejo es que utilicen la vista de diseños, que es lo que mejor permite diseñar una tabla. Lo que uno va a diseñar, la tabla le recomiendo que se hagan un dibujito de cómo quieren que sea en una hoja de papel, qué columnas quieren que tengan y tener claro qué unidad de análisis. Yo digo vista de diseños, y lo que trae este diálogo es la descripción de cada columna. Cada campo, nombre del campo, se refiere a cada una de las columnas de la tabla. Supongan que agarro y tengo mi tabla 1, que se va a llamar pacientes. Entonces yo quiero individualizar a los pacientes. Supongo que tengo historia clínica o DNI. Voy a poner historia clínica. Pero puede ser que lo quisiera por número de afiliado. Eso depende de lo que uno quiera. Me pregunta qué tipo de datos. Texto cortos, uno puede escribir cualquier cosa con las teclas, pero si quiero que la historia clínica sea un número, pongo numérico. Así, si alguien trata de poner algo distinto que un número, no lo va a dejar. Y si, por ejemplo, el número de historias clínicas coincide con el DNI, en la descripción lo pongo: coincide con DNI del paciente. Podría ser que no, en cuyo caso habrá que poner la observación correspondiente. Ahí tengo mi primera columna. Mi primera columna va a tener datos con valores numéricos y va a coincidir con el DNI del paciente. Después yo quería tener el apellido y el nombre. Acá mi consejo es que cuando quieran eso, pregunten separado. En una columna apellido y en otra nombre, porque si no la mayoría de la gente te pone nombre y apellido. No importa lo que uno pregunte, la gente escribe lo que quiere. Entonces pongo apellido. Y va a ser un texto corto. Y puedo aclarar: si tiene dos apellidos, perdón por la falta de ortografía, los dos. Si es mujer, apellido de soltera. Hay mujeres que nos dan el apellido de casada todavía. Y el siguiente va a ser nombre, texto corto, ¿todo bien?
Y acá pondré en qué cama está. Yo las camas las voy a identificar con texto corto, va a ser mezcla de letras con números. Pueden poner observaciones o no, eso tiene que ver con que otro que usa esta tabla de datos sepa qué es lo que están haciendo. Voy a poner derivado de, voy a poner de dónde vino. Voy a hacer un texto corto, derivado de a dónde se va cuando abandona este lugar, otra vez texto corto. Acá tengo el derivado. Voy a poner fecha de ingreso. Y acá voy a poner formato de fecha hora. Y solo el formato de fecha hora me va a decir que meta, si es un día, voy a tener que poner día, mes, año, con 2 cifras cada uno separado con barras. Si quiero pongo acá día, mes, año, que es lo que se usa para indicar cuántos dígitos para cada cosa. Fecha de egreso. Y lo mismo, va a tener un formato de fecha hora. Estoy diseñando las columnas de mi tabla. Si yo ahora cierro esto, me va a preguntar si lo quiero grabar. Le digo que sí. Me va a decir qué nombre le quiero poner. Le voy a poner pacientes. Aceptar. No hay ninguna clave principal. ¿Y me quiere poner una clave principal? No, no quiero clave principal. La clave principal es un sistema de numeración que pone esto, aunque uno no se lo pida. Y si hago clic, ahora apareció entre todos los objetos la tabla pacientes. Me aparece historia clínica, apellido, nombre, cama, derivado de A, fecha de ingreso, fecha de egreso. Lo puedo agrandar un poco para verlo. Y tengo mi primer tabla. Con este mismo criterio voy a hacer la tabla de camas y la tabla de profesionales como ya lo teníamos puesto en el PowerPoint. Busco acá, entonces tengo la tabla camas, tiene habitación, piso, jefe o jefe de enfermera y la enfermera por turno. Entonces voy a crear una tabla que tenga esas características. Me vuelvo al Access y voy a otra vez crear una tabla, diseño de tablas, pongo nombre del campo y digo cama, tipo de datos, texto corto, y voy a explicar cómo configuro ese texto. Por ejemplo, 2 dígitos para el piso, entonces pongo pp de piso, 2 dígitos para la cama, y en principio nada más. Entonces, por ejemplo, mi cama 1 del piso, no, podría tener habitación y cama, tengo 2 dígitos para habitación, pongo así. Estas formas de abreviarlo son mías, no es obligatorio que sea así. Y 2 dígitos para la cama. Voy a decir piso, voy a hacerlo numérico al piso, habitación. Voy a hacer un texto corto que se va a componer de en qué habitación está y qué cama. En el número voy a decir 2 números para el piso. Esta forma es abreviada, puedo poner 2 dígitos para el piso. Voy a decir quién es el jefe o jefa del piso. Y acá voy a poner numérico porque lo que voy a poner acá es el legajo o DNI del encargado del piso. Y voy a poner las enfermeras. Enfermera o enfermere en el turno de 6 a 14 horas. Y también voy a ponerlo numérico porque lo voy a identificar con el legajo o DNI. Enfermera o enfermere de 14 a 22 horas. Número. Ya no hace falta que la aclare que es legajo DNI. Enfermere
22 a 6 horas. Y lo voy a identificar otra vez por número. Si quiero algo más se lo pongo, le podría poner una columna de observaciones. Por si quiero ponerle alguna cosa, puede ser un texto largo. Un texto largo lo que tiene es más palabras simplemente. Entonces cuando agarre y lo vaya a cerrar, le doy acá y me dice, ¿desea guardar los cambios? Sí, y le pongo el nombre que va a ser camas. Aceptar. No tengo clave principal, no quiero tener clave principal. Y ya tengo dos de mis tablas, me queda por armar las tablas de